Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a hacer loriguitas, una pasta artesanal hecha a mano exclusiva de la villa de Morgongioni, al pie del monte Arci, en Cerdeña. Esta vistosa pasta artesanal se hace envolviendo finos cordones de masa de sémola entre los dedos y luego retorciéndolos para formar una argollita. Y las vamos a acompañar de una forma muy típica, con un tradicional y fácil estofado de pollo. Comencemos preparando la masa. Con 300 gramos de sémola, harina de trigo de grano duro, la mitad de su peso en agua tibia, en este caso 150 gramos, y una pizca de sal. Primero mezclo bien para humedecer toda la sémola. Luego con las manos trato de unirla bien para formar un bollo. Y una vez que está todo bien unido, traslado a la mesa y amaso por unos buenos 10 o 15 minutos para obtener un bollo de masa bien elástico. Es una masa que debe quedar más bien blanda, así que tal vez sea necesario añadir un poquito más de agua para lograr la consistencia adecuada. Y una vez que la masa está bien suave y lisa, la ponemos dentro de una bolsita de plástico y la dejamos reposar durante unos 10 o 15 minutos. Luego de que la masa descansó, podemos comenzar a formar las loriguitas. Vamos a formar cordones bien finitos, de unos 3 milímetros de espesor. Y sujetando la punta del cordón entre el dedo medio y el pulgar, envolvemos alrededor de 3 dedos de esta forma. Cortamos y presionamos para unir los cordones. Luego con la otra mano giramos para retorcer los dos cordones, formando la loriguita. Es importante mantener siempre la masa bien humectada para hacer las loriguitas. Podemos hacerlo humedeciéndonos apenas las manos y la superficie de trabajo con un poco de agua. Se dice que el nombre de esta pasta viene de lorigas, el anillo de hierro en las paredes de las casas que se usaba para atar los caballos. Loriguitas en el dialecto local significa orejitas. En los días cuando no había televisión ni teléfonos móviles, hacer loriguitas era una oportunidad para que las mujeres se reunieran a socializar, mientras los hombres trabajaban en el campo. Se dejan secar sobre un paño de cocina o un bastidor y mientras tanto vamos a ir preparando el estofado de pollo. Para este estofado voy a usar 6 piezas de pollo, patas y muslos, una cebolla, 2 dientes de ajo y unas hierbas frescas, romero y salvia, puré de tomates, medio vasito de vino blanco, aceite de oliva, sal y pimienta para condimentar. Y también queso sardo o parmesano para rallar. Comenzamos picando finamente la cebolla. Ponemos a calentar una sartén y agregamos un chorro de aceite de oliva. Agregamos las cebollas picadas y dejamos rehogar. Picamos también los 2 dientes de ajo. Los agregamos a las cebollas y sofreímos durante unos minutos. Agrego un chorrito de agua al sofrito para impedir que las cebollas y los ajos se doren demasiado. Una vez transparentadas las cebollas, agrego las piezas de pollo. Condimento con sal y pimienta. Agregamos también las hierbas frescas.
Dejamos cocinar a fuego medio hasta que el pollo comience a dorarse. Y una vez doradas las piezas de pollo de ambos lados, agregamos el vino blanco. Y dejamos cocinar unos minutos hasta que se evapore la parte alcohólica. Agregamos ahora el tomate triturado. Y dejamos cocinar a fuego lento durante 45 minutos o una hora. Una vez listo el estofado, ponemos a cocinar la pasta en una olla con abundante agua hirviendo con sal. El tiempo de cocción de la pasta va a depender de cuánto tiempo hayamos dejado secar las loriguitas. Una vez que están hechas, las retiramos y las ponemos en una fuente. Se retiran las piezas de pollo de la sartén y se pueden servir como guarnición o como hacen en Cerdeña, como plato principal luego de la pasta. Rallamos el queso sardo sobre las loriguitas. Volcamos por encima la salsa, mezclamos bien y servimos. Es una pasta que data del siglo XVI, pero que al día de hoy se preparan en Morcongeri especialmente para el Día de Todos los Santos y también para el festival que se conoce como Sagra delle Loriguitas. Espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y no olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Como siempre, muchas gracias y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.